Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 16, verso 33 del Evangelio según San Juan. Una vez más, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Leámoslo una vez más. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Oremos a Dios y pidámosle al Espíritu de Dios que nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Creemos en tu palabra. Tu palabra dice que tú nos guiarás a toda verdad y a toda justicia. Por lo cual, Padre, creo firmemente que el que tiene la palabra para la necesaria edificación de nuestras vidas en esta tarde, Padre glorioso, eres tú. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que ministres mi vida y la vida de cada uno de nuestros hermanos y todos aquellos, Padre, que a través de este video, a través de cualquier medio nos estén viendo o oyendo, Padre amado, que seas tú ministrando sus corazones. Padre glorioso, aquellos que sean alcanzados a través de la radio por medio de esta predicación, también te pido, Padre glorioso, que los ministres por el poder de tu Espíritu Santo. A ti, solamente a ti te damos toda la honra y la gloria, y creemos, Dios amado, que tú tienes esa palabra que cada uno de nosotros necesita. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. El tema sobre el cual vamos a meditar se desprende del mismo versículo y tiene que ver con 3 capítulos. El capítulo 13, 14, 15 y el capítulo 16, 4 capítulos del Evangelio según San Juan. El verso dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay algo que dice ahí en ese versículo que me llamó la atención cuando lo leí. El Espíritu Santo ministró a mi corazón y entonces de ahí vino la luz para comenzar a meditar en esta palabra. Y es la primera línea que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces hay una palabra que dice ahí, o está compuesta esta línea de varias palabras, 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Estas cosas os he hablado. Amén. ¿Qué cosas nos habló el Señor ahí? Hay muchas cosas, pero Él dice: estas cosas os he hablado, y luego dice: para que en mí tengáis paz. O sea, el Señor dice: les he hablado todas estas cosas con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios habló todas esas cosas? Para que tuviésemos paz. Mire lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice algo por la razón por la cual va a haber algún momento en la vida en que no vamos a tener paz. Aquí mismo lo dice. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Entonces comienza diciendo: estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Ya vamos a hablar de esas cosas. Luego dice: para que en mí tengáis paz. O sea, dice: les hablo de estas cosas para que cuando vengan las dificultades tengan paz. Y las dificultades las dice después. Dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice después? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Entonces hay cosas que dijo el Señor, las cuales nos van a proporcionar paz. Y hay cosas que dijo el Señor, las cuales nos van a querer quitar la paz. Y hay cosas que dijo el Señor, que hermanos, en esta palabra, que nos van a ayudar a traerle paz a otros. Vamos a hablar por lo menos de 3 cosas que se encuentran entre el capítulo 13, 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. Y la primera cosa de la cual vamos a hablar es que Jesús nos manda en estos versículos, en estos capítulos, algunas cosas bien importantes. Y vamos a ver una en San Juan, capítulo 13, verso 34. Ahí cerquita, porque vamos a hablar de esos 3 capítulos. San Juan 13, 34 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vean lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y la calidad del amor que Dios pide con la cual nos amemos es: como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
el tema es: estas cosas os he hablado. Una de las cosas de las cuales Dios nos habló ahí en esos capítulos es que nos amemos unos a otros. Esa es una de las cosas. Diga al que está a su lado: Dios nos mandó a que nos amemos unos a otros. Amén. Así nos mandó Dios, a que nos amemos unos a otros. Y la calidad de amor que Dios manda que tengamos para con los demás, o sea, la manera en la que Dios quiere que nos amemos para con los demás es, ¿cómo dice que es? ¿Qué dice el versículo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la calidad de amor que Dios demanda de un cristiano a otro cristiano, porque le está hablando a discípulos. El mundo no se puede amar así. No esperemos que el mundo se ame así. Pero el mandamiento es para nosotros. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sabe que en la ley no se amaban así? En la ley era diente por diente y ojo por ojo. En otras palabras, si me haces un favor, te hago un favor. Si me das right, te quiero, te aprecio. Si no, no. Si me haces esto, te aprecio. Sos bueno para mí, si no, no. O sea, eso era la ley. La ley era diente por diente, ojo por ojo. Al que mataba lo mataban, al que daba le daban, y al que no daba de comer no comía. Entonces, pero en el Nuevo Testamento es diferente. Por eso es que el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Y luego dice que os améis unos a otros. Pero si el Señor ya ha mandado a que se amen en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí dice que es un mandamiento nuevo. O sea, es un mandamiento nuevo porque la calidad de amor que Él pide es que nos amemos de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros. Y ahí está el detalle. Dice que nos amemos de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros. Una de las primeras cosas que cambia entre el amor del Antiguo Testamento y el amor del Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento, si alguien arrancaba un diente, ¿qué tenía que hacer? Arrancarle un diente también. No le arrancaban dos, era uno. Ese era el tipo de amor de antes. Ahora, pero el Señor en el Nuevo Testamento dijo que nosotros teníamos que amar como Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que Él perdonó todas nuestras iniquidades. Entonces el Señor quiere que en el amor en el cual quiere que nos amemos nosotros es que aprendamos a perdonarnos. El Señor nos mandó a nosotros y nos dio un mandamiento nuevo en el cual dice que Él manda a que nos perdonemos. ¿Por qué perdonarnos? Porque dice la Biblia que el que no perdona a los hombres, tampoco Dios lo va a perdonar a Él. Porque esa es la manera en que Él nos amó a nosotros. Entonces el tema es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a perdonar, somos gente de paz. Vamos a vivir en paz. Vamos a vivir tranquilos. Pero si uno no aprende a perdonar, uno no es feliz. La persona que no ha perdonado a alguien, esa persona, le aseguro que tal vez es más feliz al cual no han perdonado. Porque tal vez el que hizo el mal ni se acuerda que hizo el mal. Pero al que le hicieron el mal y no perdona, ese sí siempre se anda acordando que le hicieron el mal. Y dice: no se me olvida, algún día me la vas a pagar. Y si lo ve y le habla, dice: te veo, te hablo, te mastico, pero no te trago. Y si es entre la familia, entre las parejas, lo ve y dice: estoy con este condenado, con esta condenada, pero algún día me la va a pagar redobladas. Y algunos a la menor oportunidad sacan la garra, la espada, la palabra hiriente, la palabra que daña, que perjudica, la palabra que se venga, porque no hay perdón. Entonces eso es una esclavitud, eso no es una vida, eso es sufrimiento, eso es vivir en una vida de tormento. Ahí no hay paz. Pero si nosotros aprendemos a perdonar, vamos a ser gente de paz, gente que estamos tranquilos, que nos vamos a acordar y no nos estamos acordando, nos vamos a dormir y no nos estamos acordando de la maldad que nos han hecho. Vamos a ir tranquilos a acostarnos y a dormir y felices de la vida. No vamos a andar en ese problema. Cuando una persona anda falto de perdón, no de falta de que lo perdonen, sino cuando una persona no ha perdonado, continuamente anda sacando en sus palabras, en sus conversaciones, habla denigrantemente, negativamente de las personas, habla como sin aprecio, habla quitando la virtud de las personas. Entonces eso no es saludable, eso no es paz. Pero el Señor dice que eso nosotros tenemos que dejarlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios no quiere que nosotros seamos así. La Biblia dice que de esa manera no nos van a conocer como discípulos.
Más adelante dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. Oiga, ¿en qué nos van a conocer que somos los discípulos del Señor? La Biblia no dice, van a conocer que son mis discípulos porque llevan una Biblia debajo del brazo. No, eso no nos identifica como discípulos del Señor. Tampoco dice, van a conocer que son mis discípulos porque todos andan vestidos de traje azul y andan un carterón así como los testigos de Jehová. Tampoco la Biblia dice que eso nos va a identificar como discípulos. La Biblia no dice tampoco que nos va a identificar como discípulos solo el hecho de que vengamos a cantar a la iglesia y levantemos las manos y lloremos y alabemos. Aún la Biblia no dice que nos identifica como discípulos, que seamos buenos predicadores, buenos ministradores de la alabanza, de la enseñanza. Nada de esas cosas nos identifica como discípulos del Señor. ¿Sabe cuál es la característica de un verdadero discípulo del Señor? El Señor lo establece en su palabra. Y Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y una de las características que nos identifica como discípulos del Señor es que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor del Señor. Es aprendiendo a perdonarnos. Eso nos identifica como hijos de Dios. Gente de paz. Gente que no anda en contiendas, que no anda en disensiones. Gente que no anda hablando mal de la gente, negativamente de la demás gente. Eso nos caracteriza como discípulos del Señor. De lo contrario, no estamos siendo los discípulos que el Señor quiere que seamos. El Señor, hermano, en su palabra nos enseña muchas cosas. Cuando nosotros vemos al Señor, nunca anda hablando mal de los demás discípulos. Cuando va a aconsejar a alguien, se dirige a la persona. Cuando el apóstol Pablo habla, nunca está hablando mal de la demás gente. Cuando le va a hablar a los hermanos, les habla directamente. Porque esa no es una costumbre de los discípulos del Señor. Tenemos que aprender a amarnos, dice la Biblia. Y la naturaleza o la manera en la que nos debemos de amar es como el Señor nos amó a nosotros. Una de las maneras es perdonándonos. Otra de las maneras por medio de las cuales podemos demostrar el amor de Dios, hermanos, es sacrificándonos unos por los otros. Oiga que la manera en la que nos debemos de amar es como Cristo nos amó a nosotros. ¿Cuánto sacrificio hizo Cristo por nosotros? Si hablamos del sacrificio en la cruz del Calvario, eso es lo máximo. Pero no solamente hizo eso, dejó su trono de gloria, vino a la tierra, hermanos, tomó la decisión de vivir unos años en un cuerpo físico, sufriendo todas las inclemencias de vivir en un cuerpo físico en esta tierra. En esta tierra que por causa del pecado estaba bajo maldición. Aunque Él no estaba ni fue nunca maldito. Cuando la Biblia dice que llevó nuestras maldiciones y se hizo maldito por nosotros, es solamente que en un momento Él cargó nuestros pecados por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Pero Él vivió siempre en santidad y en paz. Pero sí sufrió ciertas dificultades que como parte de esta sociedad tenía que sufrirlas cuando vivió en la tierra. Aguantó hambre, anduvo caminando, sudó, sintió dolor, sintió sueño, cansancio, sintió muchas cosas, sintió los menosprecios, pero todo lo hizo por amor. Entonces una cosa os he hablado, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor tiene que ser, hermanos, el amor de Dios es sacrificado. ¿Está entendiendo esto? El amor de Dios tiene que ser un amor sacrificado. ¿Cómo es un amor sacrificado? Que a veces nosotros tenemos que hacer cosas que no nos benefician a nosotros, que solo le van a beneficiar a los demás. Pero las hacemos no tanto porque nosotros, hermanos, nos agrade tanto hacer esas cosas. A veces no nos agrada hacer ciertas cosas. A veces hay que tolerar ciertas personas que no nos agrada su manera de comportarse. Sin embargo, nosotros lo hacemos y debemos hacerlo porque amamos a Dios, y así Dios nos ha tolerado a nosotros y nos ha amado a pesar de nuestras actitudes. Cuando nosotros no queremos hacer esto, entonces nosotros estamos pretendiendo ser mejores que Dios. No estamos siendo como Dios quiere que seamos. Y de esa manera no podremos ser discípulos de Dios. Hermanos, debemos demostrar el amor también en el sacrificio por la predicación. La predicación, hermanos, en algún momento va a ser sacrificada. Predicar aquí en el templo no es tan sacrificado. Aquí no hay frío, aquí no hay calor, casi siempre tenemos aire.
La gente le pone atención a uno. Nadie le tira pedradas a uno. La gente está calladita, tranquila, escuchando. Es más, uno les puede dar su apaleada con la palabra del Señor. Y lo puede hacer de buena manera o de mala manera. Pero la gente escucha. Pero hay momentos en los cuales que hay que sacrificarse para ir afuera y hablarle a personas que son contrarias al Evangelio. Hay personas que es posible te pueden hasta golpear si les vas a hablar del Evangelio. Hay personas tan negativas que te van a insultar si les hablas del Evangelio. Hay personas que no te van a querer oír, que te van a tratar de ridículo, de loco, de haragán, de perezoso, de que ya te hiciste de las personas que les lavaron el cerebro. Y te van a decir cuánta cosa, pero hay una razón. Y la razón es porque no entienden la palabra del Señor. Entonces todo eso es sacrificio. Pero así es el amor de Dios. El amor de Dios se sacrifica. La iglesia del Señor ha prevalecido hasta hoy. Y ha llegado hasta los tiempos que nosotros estamos acá. Porque han habido hombres en el pasado que sacrificaron sus vidas. Los apóstoles sacrificaron sus vidas. No solamente Jesucristo. Los hombres de la iglesia primitiva, los ancianos, después de los apóstoles, todos esos cientos de años hasta acá, vinieron hombres sacrificando sus vidas, dejándolo todo. El apóstol Pablo fue tan sacrificado que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: ¿acaso nosotros también no tenemos el privilegio de poder traer una mujer o casarnos con una mujer y tener una familia como la tiene Pedro y los demás apóstoles? Nosotros también, dijo el apóstol Pablo, nosotros también podemos hacer uso de ese privilegio. Pero una cosa hemos determinado, o he determinado, dijo el apóstol Pablo, de quedarme así como estoy, para no tener cosas en qué pensar o que me entretengan para yo no hacer el evangelio. El apóstol Pablo decía en otras palabras: así como estoy soltero, yo puedo ir, puedo venir y no tengo un niño que me esté esperando, ni una esposa que me esté esperando. Entonces yo me puedo vertir y me puedo dar y me puedo sacrificar. Sacrifico el tener una familia, sacrifico el no formar un hogar, sacrifico el no tener una compañera a mi lado, sacrifico el no tener a alguien con quien compartir intimidad. Pero todo lo hago para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Imagínense lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, nosotros a veces no queremos ni sacrificar la carne, porque el apóstol Pablo se podía casar y no se quiso casar. A veces nosotros, teniendo una esposa, la mujer teniendo un esposo, estamos queriendo conseguir otra esposa y la mujer otro esposo, o otro marido extra a la par del que tiene. Eso ya es peor todavía, porque tiene el que tiene y se puede deleitar con el que tiene, pero no está sacrificando su carne, se está dejando llevar por sus pasiones, lo cual eso implica que está negando el amor de Dios. Porque ese mal testimonio en su vida va a dañar a otros. Pero no solo va a dañar a otros, va a perjudicar su vida, para que su vida pueda ser fluyente y usada por Dios, y que Dios cumpla los propósitos a través de su vida. Cuando el diablo venga a tentarnos, tenemos que acordarnos de las cosas que ha dicho Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas les he dicho para que no las hagan. Dentro de las cosas que Dios nos ha hablado, hermano, nos ha dado advertencias, nos ha dado reprensiones, nos ha dado enseñanzas, nos ha dado sugerencias, nos ha dado mandamientos, nos ha dado promesas, nos ha dado tantas cosas que tienen que ver con la vida de un discípulo del Señor. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor. Entonces Dios quiere que nos amemos. Cuando descubrimos lo que es el amor de Dios en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios nos revela el amor de Él a nosotros, vamos a ser gente sacrificada. Gente que vamos a estar dispuestas a pagar cualquier precio por el amor a Dios para servir en el reino de Dios. Una persona que tiene amor de Dios y que ha entendido lo que es el amor de Dios, le sirve con su vida a Dios. Le sirve con su tiempo a Dios. Le sirve con sus talentos a Dios. Le sirve con su alma a Dios, le sirve con todo lo que tiene y es a Dios, porque está enamorado y porque ama al Dios del cielo. Imagínense que de repente nosotros estamos medios enfermos, porque todos nos enfermamos, y digamos: hoy no voy a ir al culto. Entonces dice uno: no voy a ir al culto porque me siento medio mal, con fiebre, me siento y me quiero quedar acobijadito, arropadito. Es más, le dice a la mujer: tírame 2 colchas y vos andate y yo me quedo acá. Hermano, ahí no está sacrificando su cuerpo para ir a adorar a Dios. A veces creemos que eso no cuenta, pero sí cuenta delante de la presencia del Señor.
Le digo por qué cuenta delante de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como hermanos, dice la Biblia que nos estimulamos unos a otros al amor de Dios y juntos adoramos. Y donde está el pueblo de Dios, dice la Biblia, ahí desciende la gloria de Dios. Pero si el pueblo de Dios no se une para hacer estos cultos y adorarle, entonces nos perdemos la oportunidad que la gloria de Dios descienda. Alábele si puede y si quiere. Pero estas cosas os he hablado, dice el Señor. Cuando siente esa pereza de quedarse en la casa. Y quiero decírselo con conciencia y con amor. Pero acostúmbrese a no venir a los cultos solo los domingos. Porque hay gente que se vuelve como católico, ya peor que los católicos. Solo los domingos vienen al templo. Y los otros días, aunque puedan, no se sacrifican para venir. Pero hay otros que se sacrifican. Hay algunos que no comen para venirse al templo. Hay otros que con toallitas mojadas se bañan, pero no vienen al templo. Vienen al templo, porque no les quedó chance de bañarse. Pero a la carrera llegaron a la casa y vinieron. ¿Por qué ese se puede sacrificar y el otro se puede sacrificar y yo no me puedo sacrificar? Porque eso demuestra la medida de amor que hay dentro del corazón. Y usted podrá decirme que no, pero eso demuestra la medida de amor que hay para algo dentro del corazón. El Señor dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nosotros, si el tesoro de nosotros es la obra de Dios y el amor a Dios, entonces nosotros en el horario de culto no lo podemos pasar por alto, porque nosotros decimos, ese es mi tesoro, yo quiero estar ahí adorando a Dios, ahí están mis hermanos lavados con la sangre de Cristo, ahí se manifiesta la presencia del Señor, debo estar ahí, y entonces nos sacrificamos para venir a la casa del Señor. Sé que hay gente que está escuchando esto, no solamente aquí en el templo, en otros lugares, y lo van a escuchar también, y es importante que lo escuchemos, porque Dios dice en su palabra, estas cosas os he hablado. Hebreos 10:25 dice, mire, para que usted pueda ver que esto es bíblico, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos unos a otros, y vea la razón por la cual tenemos que congregarnos. Dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos, dice, unos a otros, reconociendo que aquel día está cerca. Y está hablando de la venida del Señor. Una de las razones por las cuales no debemos de dejar de congregarnos es porque al dejar de congregarnos, entre más dejamos de congregarnos, más nos enfriamos espiritualmente. Y entre más nos enfriamos espiritualmente, más nos alejamos de Dios. Y entre más nos alejemos de Dios, menos posibilidad tendremos de oír la trompeta. ¿Sabe a qué trompeta me refiero, verdad? Al sonido de la trompeta cuando el Señor venga por la iglesia. Así que proponga en su corazón, diga, voy a ir todos los días que hay culto en la iglesia, excepto que se me presente una emergencia que realmente no pude. Eso es entendible, Dios lo entiende, Dios conoce. Pero cuando por vagancia, por pereza, cuando por mala administración del tiempo no pudimos venir al templo, amados hermanos, eso es pecado delante de la presencia del Señor. Imagínense que yo me quedé viendo, póngale un ejemplo, me quedo viendo televisión el sábado en la noche. Entonces el domingo en la mañana no me puedo levantar temprano. Y me levanto a las 11 de la mañana porque estoy desvelado. Y no me dio tiempo para alistarme y venir a tiempo a la escuela bíblica. ¿Cree que no es pecado delante de la presencia del Señor? Bien tuvo tiempo para estar viendo lo que quiso ver en la noche el sábado hasta las 12 de la noche. Entonces si tuvo carácter para quedarse hasta las 12 de la noche, entonces acuéstese y entonces duerma solo 6 horas y levántese temprano, si es posible, a orar y a bañarse y a cambiarse y a hacer las cosas y a decir, yo tengo que estar a la 1 en la iglesia porque ahí tengo que estar a esa hora. Eso es sacrificarse. El Señor dice y habla en su palabra y Él dice, estas cosas os he hablado. Después viene y perdemos la paz, no sentimos el gozo. No sentimos la alegría, no sentimos la felicidad de Dios. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios se va enfriando, se va apartando de nosotros. Y decimos nosotros, ¿qué me está pasando? No, la cuestión es, ¿qué estoy haciendo con las cosas que Dios me ha hablado? ¿Por qué no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Es porque a lo mejor no estoy haciendo lo que Dios dijo que nosotros hiciéramos. Entonces Dios nos manda a que nos amemos unos a otros con amor semejante al que Él nos ha amado. La Biblia nos muestra que Jesús dice que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Dice que no esperó Él que nosotros le amáramos para que Él nos amara. Una de las formas que tenemos que amar. Casi siempre los seres humanos somos así. Amamos a los que nos aman. Nos portamos bien con los que se portan bien con nosotros. Nos gusta hablar con los que son tranquilos con nosotros. Nos gusta tener comunión con los que son chéveres con nosotros. Pero con los que son difíciles con nosotros, nosotros los ignoramos. Y aunque sepamos que tienen necesidades de nosotros. Porque todos necesitamos unos a otros.
Entonces cuando apenas vemos que alguien es un poco indiferente con nosotros, le damos la espalda y ya no tenemos comunión con él. Pero Dios no hizo eso con nosotros. Es más, el hombre y la mujer en la casa, cuando ve que la mujer se pone enojada, entonces él se va corriendo para el sofá, a dormir al sofá. Ni le ha dicho a la mujer todavía que se vaya al sofá cuando él se va a dormir al sofá. Eso no debe ser así. Un matrimonio no es para que duerma separado de su cama. Yo no me acuerdo, hermano, de verdad se lo digo, y si Chabelita sabe alguna vez que lo hice, que me diga ahora mismo, pero no me acuerdo que por pleito yo haya querido dejar la cama e irme al sofá. No me acuerdo que lo haya hecho. Porque siempre he pensado, el día que me vaya para el sofá, eso se me va a meter acá adentro, entonces después me va a gustar, y me voy a acostumbrar, y me voy a querer dormir solo. Entonces no se debe hacer eso. Si uno se pelea, pues aguántese la peleada, y duérmase ahí junto con su esposa, y reconcíliese. Y si algún día ya no la soporta, entonces piérdase de verdad y sepárese. Pero si va a estar con ella, ¿para qué va a estar durmiendo separado? No debe estar durmiendo separado. Porque entonces le está dando lugar al diablo. Lo que tenemos que hacer es perdonarnos. Reconocer el problema que tenemos y perdonarnos. Y hermano, no hay matrimonio que no tenga problemas. No existe en la vida un matrimonio que no vaya a tener problemas. Siempre van a haber problemas. Y si cada vez que tengamos problemas nos enojamos y nos vamos uno por un lado y el otro por el otro lado, imagínense a dónde vamos a ir a parar. No, el Señor quiere que nosotros aprendamos a sacrificarnos. ¿Y qué es el sacrificio que vamos a hacer ahí? El sacrificio que vamos a hacer ahí es que vamos a poner las cosas delante de Dios y decimos, bueno, yo fallé en esto y usted falló en eso. Y entonces reconocer cada quien sus errores, sus faltas, reconocer sus errores y sus faltas y perdonarnos esos errores y esas faltas. Ahí está entonces el secreto. Y entonces es más fácil que Dios venga a obrar en el corazón de uno. De lo contrario, Dios no va a obrar en el corazón de uno, porque uno no le está dando lugar a Dios para que Dios obre en el corazón de uno. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. Y dice que de esta manera el mundo se dará cuenta que nosotros somos discípulos del Señor. Ahora, Dios no quiere tampoco que nosotros, por ejemplo, como parejas en la calle, parezcamos palomitos ahí, recién casados y besándonos de piquito y de toda cosa, y ahí en el cuarto dándonos de puñetazos. No quiere eso el Señor tampoco. El Señor quiere que transparentemente tratemos de arreglar las cosas, que las arreglemos. Problemas vamos a tener. La Biblia dice con claridad, hermanos, si os mordéis, mirad que no os consumáis. Van a haber mordidas. Van a haber mordidas, hermanos. Tal vez no mordidas literales, pero van a haber palabras hirientes por las cuales hay que pedir perdón. También a veces nos volvemos como caníbales. O sea que nos comemos, y la Biblia lo dice espiritualmente. Nos comemos unos a otros, pero Dios no quiere que seamos así. Dios no nos creó para que fuéramos hermanos caníbales, hermanos. Amén. No tenemos que andarnos mordiendo. Esa es tentación de la carne. La carne tiende a que nosotros sintamos el deseo de hablar mal de los demás cuando algo no nos agrada de la otra persona. Pero Dios no quiere eso. Eso no es la voluntad del Señor. Porque eso nos puede impedir, hermanos, el gozo, la paz, y nos puede impedir hasta el entrar a la presencia del Señor. Porque sin paz y sin santidad dice que nadie verá al Señor. Tenemos que aprender a estar en paz. Jesucristo era un hombre, hermanos, tan de paz en la tierra. Analice cómo era Jesucristo. ¿Cómo usted califica el comportamiento de Judas? El comportamiento de Judas era terrible, era un traidor. Hermano, andaba mintiéndole a Jesús. No andaba con Jesús. O sea, físicamente andaba con él, pero no era con él. Sin embargo, dice la Biblia, mire hasta dónde es la Biblia de explicarnos las cosas. Dice la Biblia que Jesús hasta moja el pan en el líquido, el vino que está bebiendo Judas. O sea que tienen una comunión. Jesucristo tiene una comunión con él igual como la tiene con los demás que se recuestan en el pecho de él, como Juan, y que apreciaban a Jesús. Tiene la misma comunión, porque esa es la comunión que tiene un padre con sus hijos. ¿O acaso un padre que tiene 5 hijos, que tiene 4 hijos, va a tener mejor sentimiento solamente para el bueno y no para el mal? No. El padre, que es un padre saludable, tiene el mismo amor para con el hijo bien portado y para con el hijo mal portado. Ahora, que el padre trata diferente al hijo mal portado y al hijo bien portado, eso es un hecho, porque lo disciplina, porque lo enseña, pero todo lo hace dentro de un marco de amor, con el fin de ayudar a mejorar el comportamiento del que no se porta bien.
Pero nunca un padre, hermanos, que es un padre como Dios. Dios va a decir, bueno, a estos hermanos de aquí de Clinton los voy a dejar esta temporada sin comer porque son mal portados. El Señor no hace eso. El Señor va a decir, bueno, a los hermanos de Waldorf no les voy a mandar la lluvia en este año porque se portaron muy mal. La Biblia dice que Dios derrama la lluvia sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre buenos y malos, porque Él es nuestro Padre por creación de toda la humanidad. Y Él como Padre no nos va a dejar sin comer. Sin embargo, sí la Biblia dice, hermanos, que viene un día del juicio donde todos compareceremos delante de Él, y los que se dejaron guiar por la palabra tendrán la entrada al reino de los cielos, al reino de Dios, y los demás a la izquierda le dirá el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero eso va a ser en aquel día. Pero en el tiempo presente Dios nos va a cuidar a todos como creación de Dios. Entonces nosotros como padres también y como hermanos también tenemos que implementar esos principios del amor de Dios. A veces nosotros sentimos que es muy difícil amar así. Y sí es difícil, pero no es imposible. Es difícil porque nuestra naturaleza humana no se quiere doblegar a hacer esas cosas, porque a veces van en contra, hermano, en contra de nuestros beneficios. O sea que son pérdidas para nosotros. Pérdidas de tiempo, pérdidas de fortaleza emocional, pérdidas, diferentes tipos de pérdidas. Entonces no queremos sacrificar, pero Jesucristo voluntariamente entregó hasta su vida, y con esa calidad de amor el Señor quiere que nos amemos. ¿Para qué? Para que tengamos paz. Imagínense que esas son las cosas que dan paz. Hay mucha gente que tiene tanta riqueza, que tiene tanta gloria aquí en la tierra, que tiene tantas cosas, grandes posiciones, pero no tienen paz. Pero las personas que se dedican a servir, las personas que dan su vida para servirle a los demás, quizás no tengan segunda mudada porque ya regalaron la segunda que tenían, pero van a tener un corazón lleno de paz. Van a tener un corazón lleno de alegría, de gozo, de satisfacción, que pudieron servir con su vida aquí en la tierra, que pudieron hacer algo para, hermanos, ayudar a otros, que pudieron ayudar a alguien a salir adelante. Van a haber momentos quizás que por la madrugada te van a llamar y te van a decir, necesito una oración, necesito un momento para hablar con usted. O van a haber momentos en los cuales tenés que sacrificarte y ir a orar por esa persona, a donde se encuentre esa persona. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer eso por una vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso por un alma? Todo, hermanos, depende de la entrega que tengamos al Señor. La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si mi tesoro solamente son las cosas materiales, los trabajos materiales, entonces yo solo voy a pensar en esas cosas y voy a estar solamente en esas cosas. Si los tesoros de un hombre solo son las diversiones, hermanos, él va a estar ahí en esas cosas, en esas diversiones. Hay gente, y le voy a decir esto, mire, eso lo va a predicar, lo va a enseñar el hermano Alex más adelante en las clases, pero le voy a decir algo. Hay gente que sacar la cartera y pasar la tarjeta de crédito para comprarse un par de zapatos de 200 pesos no le pesa, pero agarrar una ofrenda de $10 y dársela a Dios sí le pesa. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? ¿En la vanidad? Porque si bien se pone un par de zapatos de $300, pero no tiene el valor y el deseo en el corazón de sacar $30 y decirle, Señor, de esto que me diste, aquí está lo tuyo. Y quizás sea grosero lo que estoy diciendo, pero son realidades, son verdades. El Señor dice, estas cosas os he hablado. Entonces el Señor nos habla, hermanos, con claridad, para que abramos los ojos. Si ese es nuestro corazón, y si así entonces somos con Dios, ¿qué espera? O sea, ¿qué piensa usted de nuestra actitud para con Dios? ¿Dónde estamos entonces? Imagínense que diga, yo soy padre, que el hermano diga, no, yo amo a mi hija, yo amo a Sandy, yo la adoro, y después de que saliera de del trabajo se vaya para ir para el casino y se ponga a jugar y se le olvide de la renta, de la leche y de todo, y cuando ve la cosa está con las bolsas vacías, está queriendo ya apostar el título del carro, y se le olvide la niña, y se le olvide la esposa, y se le olvide la familia, y se le olvida Kevin, y se le olvida todo, y ya no le importa. ¿Ese es el amor? ¿Sería ese amor? No.
Entonces nosotros tenemos que, hermanos, ver la palabra y decir, Señor, entonces ayúdame y aplícame a lo que tú quieres que yo haga. Bendecido sea el nombre. Denle un aplauso al Señor. Poderoso el nombre del Señor. Cuando uno ora, hermano, y le pide la palabra al Señor, la palabra es fuerte a veces y nos confronta, pero esa es la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere que nosotros nos apliquemos a su palabra. Punto número 2. La Biblia dice, volveré por vosotros, vendré. Entonces el Señor nos dice en esta palabra, en el versículo que leímos, del cual comenzamos la predicación, en el verso 33, dice, estas cosas os he hablado. Vea lo que dice el capítulo 14, versículo 3. Dice así, San Juan 14:3. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere. Ahora la pregunta es, ¿se fue el Señor? Sí, se fue el Señor. Ya el Señor no anda en Jerusalén predicando, Él se fue y está a la diestra del Padre. Entonces, si el Señor se fue, ¿vendrá el Señor? Sí, vendrá. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dijo en 1 de Tesalonicenses, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dijo el apóstol Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un cuerpo de gloria y seremos arrebatados para ir y vivir con el Señor en las nubes. Hay otras cosas que van a pasar allá, como las bodas del Cordero. Él no explicó ahí todo eso, pero se explica en otras partes de la Biblia. La Biblia dice que el Señor se fue y Él vendrá por nosotros. Entonces el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y una de las cosas es, vendré otra vez por vosotros. Nosotros tenemos que andar a la expectativa de que en cualquier momento el Señor va a venir a esta tierra. Yo estaba escuchando un día de estos un testimonio, que algunos son verdad y otros son mentiras, esos testimonios, pero que es verdad que pasa esas cosas. Estaba diciendo una joven, y ella estaba en Cuba y se vino para acá. La gente de Cuba, usted sabe cómo ha emigrado y emigra todavía, la travesía que hay allá por Florida para venir de Cuba aquí a Estados Unidos, que es un espacio como de 90 millas. Pero la gente se fabrica unas lanchas, unas balsas de madera y quizás de metal, pero son hechizas, son cosas que las hacen manualmente. Y se tiran por ese mar, hermanos, sin saber cómo les va a ir, pero con la esperanza de llegar al otro lado. Entonces, pero como la cosa es tan difícil allá, que nadie puede andar diciendo estoy haciendo una lancha para escaparme de Cuba. Entonces dijo una muchacha, estaba dando un testimonio, que el tío le dijo, ¿confías en mí? Y él le dijo, sí, confío en usted. ¿Confía de verdad en mí? Confío 100% en usted. Entonces, está bien. Le dijo, nos vamos a ir, te voy a sacar de aquí. Y solamente eso le dijo. Y llegó un momento cuando el tío le dijo, nos vamos, hoy esta noche nos vamos. Y él se vino con una niña con una niña tierna, de 1 año, no sé, meses. Se vino y se tiró por ese mar. Pero esa mujer, lo que yo le quiero llevar es, la idea es la mente en la que vivía esa joven, esperando el momento, que no sabía qué horas, cuándo, pero sabía que en cualquier momento el tío le iba a decir, ahora es que nos vamos, con la ropa que antes nos vamos, porque ahora nos vamos. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dicho en estas cosas que Él va a venir por nosotros. Y dice que va a ser tan rápido, oiga lo que dice la Biblia, que va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Haga la prueba usted cuánto tiempo toma eso. Cierre los ojos y ábralos. Ya le hice como 10 veces yo lo que le estaba preguntando. Cierre los ojos y ábralos. Dice como en un abrir y cerrar de ojos será el momento del arrebatamiento. O sea que va a ser tan rápido que no va a quedar momento, hermanos, ni tiempo para prepararnos. Entonces el Señor nos manda y dice que nos estimulemos unos a otros, porque el día está cerca. Entonces cuando Pablo dice en Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos,
sino dice más bien estimulándose unos a otros, porque el día está cerca, implica que el permanecer dentro del movimiento de una congregación, el permanecer activo dentro del cuerpo de Cristo, el permanecer activo dentro de la vida cristiana, porque no significa el dejar de congregarse solamente dejar de ir al templo, es involucrarse dentro de la obra de Dios. Quiere decir que eso está tan relacionado con la venida del Señor que no, como discípulos de Dios, no debemos de darnos, hermanos, ni permitirnos el lujo de descuidarnos de nuestra vida cristiana, porque en un momento menos esperado la trompeta puede sonar y nos podemos quedar aquí en la tierra esperando la gran tribulación para ver si ahí en la gran tribulación podemos ser salvos. Hay dos maneras de ser salvos. O sea, hay dos maneras de irse con el Señor. Una es en el arrebatamiento, cuando la trompeta suena. Y la otra es en la gran tribulación. En la gran tribulación el Espíritu Santo ya no está operando de la manera en la que va a estar ayudando al cristiano, con la fortaleza que Dios nos da ahora. Porque cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo la va a levantar y se la va a entregar a Cristo y se va a ir a las bodas del Cordero. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a estar obrando de otra manera, no de la manera que obra hoy con los cristianos. Ahora la pregunta es esta: si teniendo la ayuda del Espíritu Santo, si teniendo la convicción del Espíritu Santo, si teniendo esa vocecita del Espíritu Santo que nos dice, ve a la iglesia, si teniendo el Espíritu Santo que nos dice, anda a orar, no has orado, si teniendo el Espíritu Santo que nos reprende, ¿será que si teniendo la ayuda del Espíritu Santo ahora, a veces somos tan débiles para buscar a Dios? Ahora piense cuando con el puro conocimiento que tiene de la palabra de Dios en la gran tribulación va a decir, yo prefiero que me quiten la cabeza mejor, pero no adoro a la bestia. ¿Usted cree que va a ser fácil? Sí, algunos van a ser salvos porque no van a adorar a la bestia y se van a dejar quitar la cabeza y van a morir dentro de lo que el sistema requiere para que pueda vivir sin ser sellado. Van a haber algunos que se van a salvar así, pero no va a ser nada fácil. Entonces el Señor le dice a los discípulos, estoy a punto de irme. En estos capítulos de los cuales estamos predicando, Él todavía no había muerto, no ha ido a la cruz del Calvario. Él está aconsejando en sus últimos momentos a los discípulos y les da una serie de consejos. Yo le aconsejo a usted que lea 13, 14, 15, 16 y 17 del capítulo del Evangelio de San Juan y que vea todo lo que el Señor le dijo a los discípulos antes de irse. Ellos estaban afligidos, estaban atemorizados porque les había dicho que se iba a ir, pero Él les habló del Consolador, les habló del Espíritu Santo, que no iban a estar solos, les habló de que iban a pasar dificultades, les habló de que Él iba a venir por ellos, que se iba a prepararles moradas, les habló de muchas cosas, les habló de que se amaran, porque Él pensaba y Él decía, y cuando yo me vaya a estos, ¿cómo le van a hacer? Entonces tengo que orientarlos, tengo que aconsejarlos para que se amen así como les he enseñado día tras día en el tiempo que hemos andado juntos. Porque yo no quiero que se pierdan, dijo el Señor. El Señor nos ama tanto, iglesia, que el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor dice que nos ama tanto y no desea y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces la venida del Señor es un hecho. El Señor volverá. Alguna gente está cansada de oír de que los evangélicos decimos que el Señor vendrá. Y algunos dicen que los evangélicos están locos. Dicen que el Señor va a venir y nunca viene. Así se expresa alguna gente. Y nos van a decir que estamos locos y nos dicen, ¿cuánto tiempo no tienen de estar diciendo que el Señor va a venir? Ya son más de 2000 años y el Señor no ha venido, pero que el Señor vendrá, vendrá. El Señor dijo, y cuando pasen todas estas cosas, erguidos, levantados la cabeza, porque el tiempo está cerca. El Señor dijo que habrían guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias. Sería, dijo, como en los días de Noé, que estarían casándose y dándose en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la maldad aumentaría tanto. Y cuando veáis todas estas cosas, erguidos, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Quizás no sean 20 años ni 30, pueden ser 50, pero 100 años que fueran, está cerca. Usted puede decir, cuando ya vengan los 100 años yo ya me he muerto. ¿Y sus nietos y sus tataranietos? ¿No ama a sus nietos y a sus tataranietos? Si usted no es fiel en los caminos del Señor y no dejamos ese legado de fe, ¿usted cree que sus hijos le van a servir al Señor? Hermanos, si nosotros somos cristianos es porque hemos nacido dentro de una cultura cristiana. Hemos nacido dentro de familias cristianas y ha habido oración para nosotros.
Pero como van los tiempos hoy, donde ya es normal y al niño le dicen, mire, usted puede ser lo que usted quiera, tiene 12 años, tome la elección que quiera y puede ser hombre o mujer, transexual, lo que quiera. Las culturas, hermanos, morales son así y vienen para peor en los años que vienen. Y solamente las familias que perpetúen la fe y que enseñen el camino de la verdad es que van a poder mantener a sus generaciones creyendo en el Dios del cielo, en una sociedad tan enferma moral y espiritualmente en la que estamos viviendo y a lo peor que se avecina. Las cosas no van a ser mejores. Las cosas no van a ser mejores. Yo estoy de acuerdo, hermano, tenemos que enseñar sobre que Dios quiere bendecirnos en esta tierra porque es un paquete completo. Dios quiere prosperarnos en esta tierra para que vivamos bien. Pero a veces nos vamos al extremo y solo se habla de cosas materiales, de prosperidades económicas para vivir a todo lujo aquí en la tierra. Y lo más importante, que es la vida espiritual, lo más importante, que es nuestra relación con Dios, la estamos descuidando tanto que eso nos puede impedir irnos a la presencia del Señor, ya sea que muramos o que el Señor venga por la iglesia. Debemos abrir nuestros ojos. El Señor dijo, hermanos, que supiéramos en los días que andamos. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los tiempos son malos. La Biblia dice que no durmamos como los que duermen. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, y la luz de Cristo te alumbrará. ¿Sabe cuál es la luz de Cristo? La palabra del Señor. No hay otra luz. Lámpara, dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No existe otra forma de alumbrar, hermano, el caminar de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sino la palabra de Dios. A veces nuestros pensamientos están oscuros, nuestros pensamientos están confusos, nuestros sentimientos están mezclados con oscuridad. Y Dios quiere limpiar los pensamientos del hombre, para que el hombre no ande por caminos torcidos, sino que camine por la palabra de Dios. Todas esas cosas torcidas que hay en nuestra vida se enderezan por la palabra de Dios. Pero hay tanta apatía a oír la palabra del Señor, que la gente, cuando ya lleva una hora de estar escuchando el mensaje, siente que le da cosquillas por todos lados. Y la gente quiere que en la iglesia se entretenga con cuentos y con chistes y con conciertos, a veces hasta de música que no es ni cristiana. La gente quiere hasta bailar en la iglesia para entretenerse, bailando salsa y merengue. Y algunas iglesias, hermanos, congregaciones, lamentablemente ya parecen lugares de bailes y no santuarios para adorar y glorificar al Dios del cielo. Pero nosotros tenemos que volver a la palabra. Y el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces el Señor quiere que enderecemos nuestros pasos por la palabra, por la luz de la palabra. El apóstol Pablo era tan extenso en las predicaciones que a veces dice que comenzaba temprano porque él trabajaba en el día. Cuando ya anochecía, que ya no podía trabajar, se iba, me imagino, a bañarse y luego para las casas donde enseñaba la palabra, y a veces llegaba hasta la medianoche enseñando la palabra del Señor. La gente amaba la palabra del Señor. Nosotros tenemos que apasionarnos de la palabra del Señor. Tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que decirle a nuestra alma, te tenés que acostumbrar a meditar en la palabra del Señor. Pero hay gente que apenas va abriendo la Biblia y le da sueño cuando lee la palabra del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Solo agarra la Biblia y le da sueño. Ya dejó las pastillas que le dio el doctor para dormir. Ahora lo que se ha agarrado es agarrar la Biblia, leer 1 minuto, 2 minutos y ya le bajó el sueño. Le bajó el sueño porque los demonios le cierran los ojos para que no lea la palabra del Señor. Los demonios saben que la palabra es luz a nuestra vida. Y si una persona no lee la Biblia, anda en tinieblas. Anda la luz en las manos, pero es como que anda una lámpara sin encenderla. Usted puede tener la Biblia, pero si no la lee, no la medita, es como que tenga, hermanos, luz eléctrica en la casa, pero nunca baje el switch para que se encienda la luz. La luz está aquí. Dios es luz. Y Dios quiere que seamos personas brillantes en el espíritu, que entendamos la palabra del Señor. Pero hay gente confundida, gente que no entiende lo que es el proceso de Dios, gente que no sabe y a veces hasta se confunde y dice, ¿será verdad que va a venir el Señor? Hermano, que una persona diga, ¿será verdad que va a venir el Señor? Es que está en tiniebla, no le ha amanecido, no ha entendido, porque no lee la palabra del Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor del Señor. Dios quiere que nosotros estemos a la expectativa. La venida del Señor es real. Diga al que está a su lado, pellizque y le diga, la venida del Señor es real. Enderecemos nuestros pasos. No le digan enderezar tus pasos, díganle enderecemos nuestros pasos. Porque a veces somos buenos para estar reprendiendo al de al lado, pero no nos reprendemos nosotros.
Dígale, enderecemos bien nuestros pasos. Caminemos, como dicen los hermanos de Honduras, bien pianitos. Y hasta órganos si es posible. Ellos dicen pianitos rectecitos, ¿verdad? Caminemos bien rectecitos porque la venida del Señor está cerca. El Señor está en las puertas, Él viene. Y aunque otros digan que quizás no viene, pero la Biblia dice que viene. Y yo creo que viene. Porque es mejor que creer que viene. Porque si alguien comienza a durar que no viene, pero ¿qué tal si viene de verdad? Va a venir, hermano. El Señor va a venir. Él está en las puertas. Su palabra se está cumpliendo. Lo que Él ha dicho en su palabra se cumple. Y se ha cumplido y se está cumpliendo. Entonces eso es evidencia que el Señor va a venir. Porque su palabra se cumple. Entonces comencemos, hermanos, en el nombre del Señor, a poner más diligencia. Deje de venir solamente una vez a la semana, usted que es miembro de esta congregación. Venga todos los días al culto. Ahora, cuando usted por una razón que realmente no pudo venir, Dios sabe del cielo que no pudo venir. Y Dios no lo va a juzgar. Ni nosotros tenemos que juzgarlo. Ni lo vamos a estar condenando. Pero mírenos, usted me puede decir a mí, mire pastor, fíjate que no vine porque llegué tarde del trabajo. Y tal vez sí llegó tarde, pero pudo venir. Fíjese que no vino porque me sentía cansado. Claro, sí sentía cansado. ¿Y quién no se cansa al trabajar? No vine porque tenía gripe. También a mí me da gripe. Mire, yo tenía diarrea. Mira, que hay 2 baños atrás y usted puede ir al baño. Yo puedo estar aquí hasta predicando. Y si en un momento siento que tengo que ir al baño, dejo el micrófono, llamo a Manuales, a cualquier hermano y me voy para el baño corriendo. Y después vengo a predicar de vuelta. O sea, nosotros lo podemos hacer. Usted puede decir, este hermano se salió de la Biblia. No me estoy saliendo de la Biblia. Estoy hablando de las cosas reales que nos pasan. Cosas tan insignificantes por las cuales a veces nosotros no queremos servirle a Dios de la manera que le tenemos que servir. Sí podemos servirle a Dios. Es cuestión, hermanos, de que decidamos en el corazón. Y entonces entendamos que la venida del Señor está cerca. Que no podemos descuidarnos. Porque si la trompeta suena y no estamos listos, hermanos, ahí será, dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el momento en el que vamos a decir, tanta oportunidad tuve de servirle al Señor y no lo hice. Tanta oportunidad que Dios me dio y no lo pude hacer. Vamos a la última cosa de las que vamos a meditar, de las que el Señor nos dice en esta palabra. La última cosa es, dice el Señor, vendrán persecuciones por causa de mí. Hermanos, vamos a tener persecuciones. No crea que no vamos a tener persecuciones. A veces creemos nosotros que la vida cristiana es solamente gozo y todo bien y todo tranquilo. Sí, el Señor promete bendiciones, pero también hay persecuciones por causa de la vida cristiana. Dice la palabra del Señor en el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando lo aborrezcan por ser cristiano, no se extrañe, hermano. Ya el Señor ya nos habló eso. El Señor dice, si el mundo os aborrece por causa de mi nombre, ya me aborrecieron a mí. Pero nosotros a veces al contrario. Nosotros a veces queremos que el mundo nos aplauda. Eso es lo que queremos nosotros, que el mundo nos aplauda porque nosotros nos parecemos al mundo. Pero la Biblia dice al revés. La Biblia dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. La palabra aborrecer aquí simplemente significa menosprecio. No es otra cosa. Aborrecer es que prefiero mejor aquel que aquel. Entonces, por ejemplo, puede pasar esto así, de esta manera. Usted tenía un amigo, una amiga cuando usted no era cristiano. Entonces, de repente usted se vuelve cristiano. Y al volverse usted cristiano, su vida comienza a cambiar. Antes, con su amigo, con su amiga o con sus amigos, usted acostumbraba a ir a la discoteca, acostumbraba a ir a lugares impropios para una persona cristiana. Entonces, y andaba de arriba abajo con sus amigos. Cuando usted viene y se convierte, usted quiere continuar siendo amigo de sus amigos. Porque la Biblia no nos manda que nos hagamos enemigos de nuestros amigos. La Biblia dice que tengamos amigos. Lo único que nos dice la Biblia es que hagamos la diferencia. Entonces, nuestros amigos, puede llegar el momento en el cual nuestros amigos digan, no, vos ya te volviste anticuado, contigo ya no hay vacío, contigo ya no hay gozo, contigo ya no se puede disfrutar, ya contigo es aburrido andar. Antes era bonito porque nos íbamos a meter a las discos, nos íbamos a meter a esta cosa, al nightclub, y hacíamos cuantas cosas, íbamos al lugar ahí, usted sabe dónde puede ir una persona no cristiana cuando anda fuera de los caminos del Señor. Pero ya hoy ya, ¿qué es lo que puedo yo disfrutar contigo?
así que ya no quiero andar contigo, mejor voy a andar solamente con aquel. Y ahí viene el aislamiento. Pero eso le sucede solamente a un cristiano que de verdad se apartó de los malos caminos. Ahora, pero si le dice, no hombre, no hay problema, mira, yo voy a ir con vos al nightclub, lo único que yo no voy a hacer nada de lo que vos vas a hacer, pero yo voy a ir con vos. Yo no quiero perder tu amistad, yo voy a ir con vos también ahí. Entonces no ha cambiado, no está cambiando, no lo está haciendo bien. No, hermano, tiene que haber diferencia. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor va a haber diferencia. Y por eso vamos a ser menospreciados, aborrecidos, como dice la palabra del Señor. Versículo 18 dice del capítulo 15 de San Juan, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Verso 19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, es normal que el mundo nos aborrezca a nosotros. La palabra aborrecer es menosprecio. Es normal que nos menosprecien. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que cuando los menosprecien no los agarren por sorpresa. Que entiendan que los menosprecian porque ustedes no son del mundo. Del mundo los elegí y están en el mundo, pero ya no son del mundo. Versículo 20: acordaos de las palabras que os he dicho. Y dice el Señor: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Oiga lo que dice el Señor: si yo, que soy el Señor, me han perseguido, piensen lo que van a hacer con ustedes. Hermanos, nosotros no estamos sufriendo físicamente persecuciones por ser cristianos aquí en Estados Unidos. Hasta ahorita no estamos sufriendo grandes persecuciones por ser cristianos, persecuciones físicas, sí espirituales, pero no físicas. Pero en otros países matan a los cristianos. En Turquía, en otros países, hermanos árabes, ahí el ser cristiano, el ser católico, eso es condenable. Y matan a las personas por ser no evangélicos, por ser católicos los matan. Porque se supone que el católico para ellos también es cristiano porque cree en Cristo Jesús. Los matan. Matan a los creyentes, a los evangélicos. Cuando una persona se declara que es evangélico y se opone a la forma de creer de ellos, los matan. Ahora, dice la Biblia que si mataron a Cristo, si persiguieron a Cristo, ¿cuántos más no harán eso con nosotros? Ahora piense si un día se dictaran leyes que ya no podemos reunirnos en las iglesias, que de escondidas tendríamos que reunirnos en las casas. ¿Cómo le haríamos? Tendríamos que estar bien enamorados del Señor para poder hacerlo. Si teniendo toda la libertad nos cuesta reunirnos, ahora piense cómo sería si de escondidas tendríamos que andarnos reuniendo para adorar al Dios del cielo. Dios no quiera eso, pero puede llegar a pasar eso, hermanos. Puede llegar a pasar eso, aún en nuestro medio. Pero dice el Señor, cuando eso pase, acuérdense, yo ya se lo dije. Y tengan paz en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe que se puede tener? Y cuando el Señor dice, quiero aclararle algo. Cuando el Señor dice que tengamos paz, no quiere decir que la persecución va a desaparecer así nomás. No, el Señor está diciendo, en medio de la persecución, la paz del Espíritu va a estar en ustedes. El Señor dice, en el momento de la muerte por causa de mi nombre, ahí voy a estar yo con ustedes. Véanlo en la Biblia. La Biblia dice que Esteban estaba siendo muerto, apedreado por los enemigos del Evangelio. Pero en medio, hermanos, en el momento de su muerte, la gloria de Dios cayó sobre él. Y él dice que con una paz inmensa su rostro, hermanos, era como el de un ángel. Y dice la Biblia que cuando ellos veían eso, mal rechinaban sus dientes y se enojaban. Y él exclamó y dijo, Padre, perdónalo, porque estos no saben lo que están haciendo. Y ya cuando estaba muriendo dijo, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. La gloria de Dios, el poder de Dios estaba ahí en en Esteban, cuando Esteban estaba muriendo. Quiere decir entonces que cuando el Señor dice, en mí tendréis paz, porque yo he vencido al mundo, no quiere decir que las persecuciones en cualquier momento que vengan van a desaparecer y entonces que va a venir la paz. No, lo que quiere decir el Señor es que en medio de las persecuciones podemos tener paz. Tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos, hermanos. A veces no podemos tener paz ni con nuestra propia alma. A veces no podemos tener paz ni con nuestros propios hermanos. Imagínense si viene el momento de la persecución. Preparémonos. Busquemos la paz de Dios.
Y sigue diciendo la palabra del Señor. Miren lo que dice en el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto os harán por causa de mi nombre. Entonces la gente hace todo esto porque no conoce a Dios. Pero nosotros sí conocemos a Dios. Y el último versículo, y con ese terminamos, fue con el que comenzamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio, lo que está escrito en la palabra del Señor. El Evangelio es gozo y paz en el Espíritu. Y también el Evangelio es salud, es sanidades divinas. El Evangelio también es prosperidad económica. Pero el Evangelio es todo, no una sola cosa. El Evangelio también es sufrimiento por causa de Cristo. El Evangelio es hasta morir por causa de Cristo. El Evangelio es negarnos a nosotros mismos. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros si nosotros queremos vivir en Jesús. Si nosotros nos volvemos a Jesús y de todo corazón le pedimos a Jesús que nos ayude a vivir la vida cristiana, le aseguro que nuestra vida, hermanos, nuestra vida será una vida que agrade el corazón de Dios y que traiga muchos frutos, en el Señor. Y en esto se goza vuestro Padre, dijo el Señor, en que llevéis mucho fruto. Ese es el gozo del Señor, que llevemos mucho fruto. Y el fruto es fruto, usted ya sabe qué fruto. El fruto es un árbol que da frutos. Entonces, los árboles de mango, ¿qué dan, hermanos? ¿Cuál es el fruto de un árbol de mango? Mangos. ¿Y las palmas de coco? Cocos. Entonces, los cristianos, ¿cuál es el fruto de los cristianos? Cristianitos. Es cristianos también. Amén. No podemos dar paganos, ni demonios, ni mundanos. Tenemos que dar cristianos. Entonces, como los mangos dan mangos y los cocos dan cocos, entonces los cristianos tenemos que parir cristianos. Y eso es bíblico. Hasta ahora, dijo el apóstol Pablo, sufro dolores como de parto. Miren lo que dice. Entonces todos los cristianos somos madres espirituales que podemos parir. ¿Ya está embarazado usted? ¿Está embarazado del deseo de que otras personas se conviertan a Cristo Jesús? De ese embarazo es que habla la Biblia. Tenemos que salir embarazados y dar a luz. Ahora, pero ¿cuánto se tiene que hacer para dar a luz? La Biblia dice que para dar a luz hay dolor. Los dolores de parto, hermanos, los hombres no lo sabemos cómo son físicamente, pero son fuertes porque las mujeres lloran. Y las mujeres no son lloronas, pero cuando dan a luz sí lloran, porque es fuerte el dolor de parto. Entonces, pero dice la Biblia que cuando se está dando a luz hay dolor, pero después de que ha nacido el hijo hay gozo, dice, cuando se ve el hijo. Entonces, para engendrar hijos en la fe hay que sufrir, hay que tener dolores como de parto, hay que trabajar duro, hermanos, hay que ligarnos a la palabra del Señor, y de esa manera conocerán que somos discípulos del Señor, y cada día se unirán, dice la Biblia, a nosotros los que tienen que ser salvos. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, y por eso es que la gente se añadía a ellos, porque la gente veía el comportamiento de ellos. Amén. Pero imagine que venga un hermano aquí a la iglesia. Bueno, si la vez pasada vine había como 20 y hoy vengo y solo 3 peloncitos, hay un peludo, un pelón y un calvo, y los demás que se hicieron, es que están durmiendo los hermanos. No, estos están tristes, estos están desanimados. Imagínense qué ánimo le estamos mostrando a alguien que venga, que un día vino, vio 20 y después venga y solo vio 3. ¿Estamos evangelizando con eso? O sea, para bien o para mal estamos haciendo algo. Entonces, quiere decir que es importante todo lo que hacemos en la obra del Señor. Es importante todo, hermanos, lo que hacemos en el Señor, para bien o para mal. Pero Dios dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz y seáis victoriosos.